La Segunda Guerra Mundial es el acontecimiento que, a más de 70 años de su fin, sigue dando de qué hablar, y no es de sorprendernos que el acontecimiento más importante del siglo XX nos siga mostrando historias sorprendentes y difíciles de creer. Este es el caso de la batalla del Castillo de Iter, una batalla en la que lucharon por única vez americanos y alemanes, y sí, estaban del mismo bando, y que es considerada como la batalla más extraña de toda la Segunda Guerra Mundial. Corrió el año de 1945, y justamente a 5 días después de que Hitler se suicidara en su búnker junto a su esposa, muchas tropas alemanas se daban por vencidas, rindiéndose ante los aliados o huyendo de ellos. El castillo de Iter es un castillo medieval, ubicado en Austria, y que durante el régimen nazi sirvió como prisión para presos que eran considerados valiosos para ellos. El castillo contaba con una dotación de 25 soldados de la SS nazi, al mando del capitán Sebastian Wimmer. Justamente en aquel momento de la guerra se encontraban cautivos grandes personalidades francesas, como lo son los dos primeros exministros, dos generales, la estrella de tenis Jean Borotra y la hermana mayor del presidente de Francia. Ante la derrota inminente de Alemania, en la mañana del 4 de mayo el capitán Wimmer y sus 25 hombres de la Waffen-SS huyeron del castillo, dejándolos sin protección alguna. Cuando los dos generales franceses se dieron cuenta de la huida de sus captores, inmediatamente se armaron con las pocas armas que quedaban y en compañía de la resistencia comunista yugoslava decidieron tomar el castillo, aún sabiendo que habían tropas alemanas por la zona. Con el asedio de las tropas alemanas por el castillo, los generales Weignatt y Gamelin sabían que no podían esperar la llegada de tropas aliadas a su rescate, por lo que decidieron mandar a Sonomir Kukovic, miembro de la resistencia comunista, a encontrarse con las tropas aliadas para apresurar su camino. Kukovic inició su misión y con ayuda de tan solo una bicicleta se dispuso a recorrer casi 10 kilómetros que separaban el castillo de la ciudad más cercana, con la esperanza de encontrarse con tropas aliadas. Y para la suerte de Kukovic, en su camino se terminó encontrando con el oficial Joseph Gangl, que comandaba un grupo de soldados de la Wehrmacht. Sí, así es, se encontraron con la Wehrmacht alemana, y que, para su suerte, ya tenía en mente la rendición de su unidad ante los estadounidenses. Gangl se dio cuenta que ayudar al rescate y protección de las personalidades francesas cautivas en el castillo sería visto con buenos ojos por los estadounidenses, y podría ayudar a sus hombres y a él a esas alturas de la guerra. Gangl envió a Kukovic hacia Innsbruck, donde se encontraba la 63ª División de Infantería de los Estados Unidos. Por su parte, el oficial alemán y sus 10 soldados partieron en dirección al castillo, ondeando una bandera blanca en su camino. De camino a Iter, Gangl se tropezó con un puesto avanzado del 23º Batallón estadounidense de tanques, y de inmediato contó la historia al comandante del batallón, y este le encargó al teniente Jack Lee liderar una misión para auxiliar a los cautivos franceses. Lee partió a primera hora de la tarde hacia el castillo de Iter, al mando de 2 tanques Sherman y 14 soldados estadounidenses, además de Gangl y sus 10 soldados de la Wehrmacht. Cuando el ejército de americanos y alemanes llegaron al castillo, los prisioneros mostraron su agradecimiento, pero también su decepción. Ellos habían estado esperando un importante contingente de soldados fuertemente armados. La ayuda que venía no era obviamente la que esperaban, y más cuando casi de la mitad de ellos eran soldados alemanes. Esto se debía a que el teniente Lee sabía que no contaba con las tropas suficientes en la zona, y su plan era hacer un fuerte en el castillo, esperando a las tropas aliadas y resistiendo los ataques de la Waffen-SS. La hipótesis del plan del teniente Lee se puso a prueba antes de lo previsto, y poco después de las 11 de la noche, tropas de la SS abrieron fuego con dirección al castillo, mientras americanos y alemanes lograban a duras penas contener los ataques. El enfrentamiento se mantuvo hasta el amanecer, momento en el que la SS logró acabar con los 2 tanques Sherman que resguardaban el castillo. En ese punto de la batalla, las tropas de la SS iniciaron su último ataque, y su único obstáculo eran las grandes y gruesas puertas que el castillo tenía, y que además protegía a los defensores. El teniente Lee ordenó a los prisioneros esconderse en el sótano del castillo, pero estos se negaron, y se quedaron a proteger el castillo. A primeras horas de la mañana, el oficial Gangl fue herido y asesinado por un francotirador en un intento de proteger al ex primer ministro Paul Reynaud. Al mediodía, las tropas aliadas y de la Wehrmacht estaban quedándose sin munición, y el teniente Lee, consciente de esto, aceptó el ofrecimiento de Jean Borotra para que atravesara las líneas enemigas y contactara con tropas aliadas para apresurar su marcha. Con una batalla prácticamente perdida para el teniente Lee, Kukovic logró llegar con la 63ª División de Infantería Americana y en conjunto a un escuadrón de tanques apresuraron su camino con dirección al castillo.
Al mismo tiempo, el teniente Lee dio las últimas órdenes de defender el castillo con las pocas municiones que tenía, con sus bayonetas, y si era necesario, con los puños, con tal de impedir la victoria nazi. Y justamente cuando los soldados de la SS se encontraban por destruir la puerta principal del castillo de Iter, se escuchó una voz alemana que decía: "Amerikanische Panzer". Los esfuerzos de Kukovic y Borotra habían valido la pena. Los refuerzos llegaron justo a tiempo. Los soldados de la SS huyeron hacia los bosques de los alrededores. La defensa del castillo de Iter había terminado. Joseph Gangl, el oficial alemán de la Wehrmacht fallecido durante el asedio, fue nombrado héroe nacional de Austria, y una calle en Wörth lleva su nombre. El teniente Jack Lee fue ascendido a capitán y recibió la Cruz de Servicio Distinguido por su heroica defensa del castillo. Al cabo de unos días más, la Alemania nazi se rendiría ante los aliados, terminando con el conflicto más mortífero del siglo XX. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Ya saben que si les gustó no olviden regalarme un like y si quieren apoyarme los invito a suscribirse al canal. Yo soy Alejandro y esto ha sido por hoy. Muchas gracias por ver. Bye bye.